Muy bien, entonces, estimados amigos y estudiantes del nivel secundario, vamos a empezar con nuestra sesión de física y hoy vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme nos dice, como decían ustedes, es aquel movimiento, ¿no?, en que básicamente la trayectoria es recta. ¿Pero qué nos referimos con trayectoria? Lo vamos a conocer en el transcurso de los minutos. Creo que ya habíamos revisado cinemática donde habíamos conocido qué es la trayectoria, ¿no? La trayectoria es esa línea imaginaria donde el móvil se mueve, pero en este caso, ya que empezamos con esta serie de estudios acerca de la cinemática, y hoy empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver que este espacio recorrido por el móvil tiene dos elementos importantes, el tiempo y la distancia. Entonces nosotros vamos a poder ver que hay una semejanza entre ellos, una relación cercana entre ellos. Es más, se dice que el tiempo y la distancia son dimensionalmente proporcionales. Entonces vamos a entender qué es lo que nos quiere decir esto, ¿ya? Muy bien, primero quiero que vean por favor esta ilustración. Sí. Profesor, una pregunta. En el movimiento rectilíneo, lo que es DTV, Dios TV, es una fórmula. Ajá, sí, vamos a trabajar con eso, ¿ya? Sí, vamos a llegar a eso, tranquilos. Primero, antes que todo, quiero que revisen esta imagen. Aquí hay un bus o una van, ¿no? Una van con un señor, aquí está el amigo y aquí está Allison. ¿Ve? Allison está sentada ahí, rubia es Allison. Pregunta, observa la ilustración y responde. Para Allison, ¿cuál es el móvil? El auto, maestro. Para Allison, el móvil es el vehículo. Bien. A ver, vamos a escribir, ¿ya? Vamos a escribir el vehículo o el auto. ¿Ya? O en todo caso, ya ustedes lo van a completar. Vamos a explicar. Entonces, el móvil, ya sabemos que móvil es todo objeto que se mueve. Entonces, para Allison, el móvil es el vehículo, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. ¿Y cuáles son los puntos fijos? Maestro, sería el punto de referencia y el punto a donde llega, ¿no? A ver, nuevamente pregunto, porque creo que no están entendiendo. Les voy a hacer leer más, ¿ah? La pregunta es, para Allison, ¿cuáles son los puntos fijos? No para nosotros. Para ella. Para ella. Les falta lectura. Los profesor de comunicación ya se hubieran leído 20 libros hasta ahora conmigo. Diario, evaluación, un libro, luego evaluación al siguiente día. Muy bien. El bus, aquí está, el bus. Muy bien. Establecimos que el móvil es el bus. ¿Y cuáles son los puntos fijos para Allison? ¿Qué es un punto fijo? En la clase anterior de cinemática vimos que un punto fijo es aquel punto en el cual se establece la referencia, o el punto de referencia, o el sistema de referencia. En todo caso, diríamos que un punto fijo es sinónimo de sistema de referencia y también es sinónimo de punto de referencia. Nuevamente, entonces, para Allison, ¿cuáles son los puntos fijos? El punto de referencia, maestro, de Allison, donde inicia el auto. Para Allison. A ver, ¿dónde están el resto de estudiantes? Solo tengo 1 o 2 estudiantes participando como siempre. ¿Y el resto? Muy bien, entonces los puntos fijos serían, bueno, entendamos que un punto fijo es un sistema de referencia o un punto de referencia. Un objeto quieto, un punto fijo que no se mueve. Para Allison, ¿cuál es? El mismo bus, bueno. Porque para Allison el auto está quieto. Lo que se mueve son las casas, los árboles, para ella. Todo se mueve menos. Ya, el bus es uno. ¿Qué más? Las personas. Las personas que van. Vamos a decir, las
Los acompañantes o los pasajeros, ya. Los pasajeros. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuáles son los puntos fijos para Alison? El bus, porque desde el punto de vista de ella, el auto está quieto. Los que se están moviendo son lo que está fuera del auto, ¿verdad? Fuera del bus. Ahora, ¿los niños en el ómnibus son puntos de referencia? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, pero sí. Sí, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué? Porque están, Porque para Alison, ellos están quietos y lo que está afuera está se moviéndose. está en movimiento. Están en movimiento nuestro. Y bueno, cuando ellos ven la ventana, ven pues que todo que, por si los árboles se van, ¿no? Y ellos están como que yendo para ahí y viendo otras cosas. Y entonces, para mí que... Ya, ahora resuman todos esos conceptos en una o dos palabras para escribir, porque no voy a escribir toda esa explicación. Sí. ¿Por qué? Ellos ¿Por qué son están quietos? puntos fijos. los... Puntos fijos. Observadores. Porque ellos son los observadores. ¿Qué habíamos dicho? Que el sistema de referencia es un punto fijo. Y un punto fijo. Ahora, podemos decir que un árbol es un punto fijo. Al mismo tiempo que nosotros estamos corriendo, el árbol no es que tenga ojos, pero vamos a decir de modo ilustrativo de que el árbol nos está viendo. Por lo tanto, al ser observador, el árbol se convierte en un punto de referencia. No necesariamente el punto de referencia tiene que tener ojos como los nuestros, como para considerarse un punto fijo. Basta con que esté fijo y frente a algo que está en movimiento y ya se considera como observador. ¿Ya, chicos? Muy bien, excelente. Hasta aquí vamos bien. Y a esto lo voy a dejar yo así para que ustedes lo puedan realizar. Ahora sí. Movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que realizan algunos cuerpos. ¿Dice todos los cuerpos? No dice todos los cuerpos, dice algunos cuerpos. Nuevamente, movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que realizan solamente algunos cuerpos, como los automóviles que viajan en la carretera con una velocidad constante. Ahí está, muy bien, las dos palabras, constante y velocidad. Los productos que son colocados en las fajas de las cajas de los supermercados, etcétera, etcétera. Escribir tanto cansa, ¿no? Muy bien. Nuevamente, yo tengo aquí otro concepto en mi libro, dice que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que tiene como trayectoria una línea recta, ojo ahí, sobre el cual los espacios recorridos por el móvil son directamente proporcionales a los intervalos de tiempos empleados. Por supuesto, más o menos lo que Alison nos estaba diciendo. Entonces, los elementos importantes en el movimiento rectilíneo uniforme es que hay una trayectoria línea o un desplazamiento en línea recta y los tiempos con las distancias son directamente proporcionales. Es decir, digamos que en un minuto avanza 10 metros, en el siguiente minuto tiene que avanzar otros 10 metros y en el siguiente otros y va a continuar esta cadena. Entonces, primero hablamos de tiempo, luego de distancia, pero cuando dice directamente proporcional, estamos diciendo de que puede ser al revés. En 10 metros va a pasar un segundo, un intervalo de un segundo. En otros 10 metros, otro segundo, y esta es la secuencia. Por eso dice directamente proporcional. O podemos empezar con el tiempo o la distancia. Lo importante es que estos dos factores, estos dos elementos del movimiento no pueden variar y tienen que ir juntos para siempre. ¿Ya? Muy bien, pregunta. ¿Cómo se caracteriza el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuáles son las características más importantes? Muy bien, dice, se caracteriza porque el móvil tiene desplazamiento. ¿Qué tipo de desplazamiento tiene, dijimos? Rectilíneo. Rectilíneo, excelente. Rectilíneo, muy bien. ¿La velocidad cómo es? Constante. Constante, excelente. Me gusta, muy bien. Así deben estar, atentos y listos, todos guardando su cerebro. Muy bien, entonces, el movimiento es rectilíneo, la velocidad es constante. Esto lo vamos a cambiar por otro colorcito, ¿qué les parece? Ahí está, para que, o así, ahí está, muy bien. Lo vamos a cambiar para que todos sepamos, ¿ya? Muy bien, yo lo quiero cambiar para que todos tengamos la referencia de qué cosa estamos trabajando. Muy bien, ahora vamos acá,
También vamos a ponerle con rojito. Y la velocidad constante. Ojo chicos, entonces, dos cosas importantes, dos cosas que caracterizan al movimiento rectilíneo. Y esta puede ser una pregunta de evaluación trimestral. Dos elementos importantes del movimiento rectilíneo uniforme. Desplazamiento rectilíneo y velocidad constante. ¿Ya? Muy bien, veamos la siguiente imagen. Nos ilustra, nos dice la siguiente imagen. Aquí vemos a Pablo con su motito subiendo, está yéndose al cerro del frente, ¿no? De ese tipo, está subiendo con la motito. Dice que a ver, por favor, hay un sonido, una música de fondo que escuchó Kevin Brian de la Cruz Clemente. Muy bien, gracias, hijo. Ahora sí, atentos, por favor. Decíamos que Pablo está con su motito, está yendo al cerro porque quiere tomarle unos selfies arriba. Y dice que cada 5 segundos va a avanzar 10 metros. ¿Ve? Otros 5 segundos, otros 10 metros. Otros 5 segundos, otros 10 metros. ¿Qué nos está queriendo decir? Que a una determinada distancia va a haber un tiempo establecido. Cada 5 segundos, 10 metros. Cada 5 segundos, 10 metros. O cada 10 metros, un intervalo de 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. ¿Qué estamos queriendo decir? Que la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque está avanzando en un determinado tiempo, una determinada distancia. Ahora, es importante mencionar. A ver, esto no sé si lo voy a poder dibujar, pero lo voy a escribir. Ojo chicos, es importantísimo mencionar que la línea recta del móvil puede ser hacia arriba, como él está yendo, miren, está yendo hacia arriba. Vamos a cambiar el color. Ahí está. Está yendo hacia arriba. Maestro, y si fuera para... O sea, chicos, el desplazamiento rectilíneo puede ser hacia arriba, o puede ser hacia abajo en forma diagonal, o puede ser horizontal, no importa la dirección a la que vaya, o también puede ser vertical. Porque hay movimiento vertical de caída libre, que también está muy relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el tipo de movimiento y la dirección hacia donde vaya a moverse no importa. Lo que sí importa es que la velocidad debe ser constante. Es decir, si Pablo empezó con 10 metros por segundo, por ejemplo, debe continuar 10 metros por segundo todo el trayecto. Si él acelera tan solo a 11 metros por segundo, ya no es movimiento rectilíneo uniforme. Se convertiría en movimiento rectilíneo variado, donde la velocidad va a variar. Entonces, esa es otra rama que vamos a estudiar ahora. De ahora en adelante vamos a hacer una serie de semanas con una serie de estudios exclusivamente el movimiento. Posiblemente todo este segundo trimestre estudiemos exclusivamente el movimiento parabólico, movimiento rectilíneo uniforme variado, movimiento circular, movimiento elíptico, todos los movimientos que hemos visto en la clase anterior lo vamos a describir, movimiento de caída libre, todo lo que es referido al movimiento rectilíneo, ¿ya? Movimiento en todo caso. Entonces, nuevamente, no importa si es horizontal, de ida y vuelta, de este a oeste, o es vertical de norte a sur, o sur a norte, o si es diagonal, como en la moto, Pablo, por ejemplo, está yendo, ¿no? No importa hacia dónde vaya a ir, lo importante es que el movimiento tiene que ser recto y que la velocidad debe ser constante. ¿Me estoy dando a entender, chicos? Sí, maestro. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, la primera ley nos dice, la primera ley también es conocida como la ley de la velocidad, donde el valor de la velocidad permanece siempre constante. O sea, lo que hemos visto anteriormente, la velocidad es constante, esa es una ley. Esa es una ley y es la primera ley del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la primera ley nos dice que el valor de la velocidad siempre va a permanecer constante. Es decir, que no va a variar con el transcurrir del tiempo. Por lo tanto, decimos que la velocidad va a ser igual a una velocidad constante. La velocidad es igual constante. Muy bien, hasta aquí la primera ley. Ahora veamos la segunda ley. También es conocida como la ley del espacio recorrido.
¿Y qué nos dice? Que en todo movimiento rectilíneo uniforme, el espacio recorrido por el móvil es directamente proporcional al tiempo empleado. ¿Ve? Por eso decíamos en la imagen anterior que Pablo, al recorrer una determinada distancia y otra determinada distancia y otra determinada distancia, va a pasar el mismo tiempo. Entonces podríamos decir que a n segundos va a pasar n metros de distancia. ¿Bien? O sea, estamos calculando de que el tiempo no va a variar ni la distancia no va a variar. Por lo tanto, la segunda ley nos dice que el espacio es directamente proporcional al tiempo empleado. Para recordar. De ambas leyes podemos deducir que, y aquí está la famosa fórmula. Ahí todavía me decía, Nicole creo me decía, ¿no? Dios te ama. Chicos, lo voy a graficar. Hay dos tipos de fórmulas. En realidad es la misma fórmula con dos tipos de expresiones. En algunos libros van a encontrar ustedes D, V y T. ¿Ve? ¿Están viendo la pantalla? Esta fórmula puede ser con D o puede ser con E. Cuando es Maestro, eso con... es de ¿Sí? velocidad, distancia y tiempo, ¿no? Claro, cuando es con E, la fórmula se llama evita. Evita, ¿ve? Evita. Y cuando es con D, Dios te ve. Dios ve todo, también podríamos decir. Pero Dios no es minúscula, por lo tanto no se puede aplicar a Dios. Dios siempre es con mayúscula. Entonces, si es este Dios, es otro Dios. La distancia no es mayúscula. No podemos poner la distancia mayúscula. No, la distancia siempre es minúscula. Pero bueno, ya no quiero tampoco distorsionar el aprendizaje que hayan tenido. Lo importante es que si han aprendido, está perfecto, ¿ya? Está muy bien. Ahora, esta ley, no se olviden por favor, el espacio en algunos libros están puestos como distancia. No se vayan a equivocar o confundir y decir no entiendo nada, el profesor de física no me enseñó, él es el culpable, no vayan a pensar. Porque puede ocurrir. Algunos libros solamente ponen distancia. De hecho, cuando ustedes ahorita ingresan a internet y ven el internet, no hay espacio, todo es distancia, 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 distancia. Pero el espacio y la distancia son exactamente lo mismo, así que no va a haber problemas hasta ahí, ¿ya? Bien, pero vamos a trabajar con espacio por el momento. Entonces, evita. Esta fórmula es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque solamente este cuadrito necesitan tener y la respuesta ya la van a tener. ¿Por qué? Si ustedes analizan, chicos, el espacio, o sea, este cuadrito juega como una multiplicación y una división. Por ejemplo, el espacio que está arriba va a ser igual a la velocidad. Como están frente a frente, se van a multiplicar. Esto de aquí, entre ellos, se multiplican. Entre ellos, pero espacio con V se dividen. Espacio con tiempo se dividen. De eso se trata. Por eso es que esta fórmula tiene como un triangulito. Entonces, vamos a decir que el espacio es igual a la velocidad por tiempo. Y aquí tenemos nuestra primera fórmula. Miren, el espacio, ¿ve? Aquí está. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Pero también tenemos la velocidad. La velocidad, recuerden que esto es una división. Entonces, la velocidad va a ser igual al espacio entre el tiempo. Y finalmente podemos tener la otra fórmula que nos dice el tiempo es igual a al espacio entre la velocidad. De tres fórmulas. Entonces, no deben olvidar, por favor. Recuerda que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, la velocidad es igual al espacio entre el tiempo, y el tiempo es igual al espacio entre la velocidad. ¿Dónde ya ustedes completan? ¿E de espacio o podemos completar así? ¿No? Ya ustedes también van a ayudarme, por favor, en completar, ¿ya? Acá vamos a poner, ahí está, a ver, espacio o distancia, ahí está. Aquí tenemos velocidad y aquí tenemos tiempo. Ahí está, completado. Entonces, ¿dónde el espacio, distancia, velocidad y tiempo? ¿Alguna pregunta hasta aquí con alguna de las leyes que estamos viendo o algunos principios del movimiento rectilíneo uniforme? Chicos, por favor, pregunten si hay alguna duda. Pregunten, sin miedo. Si es para repetir, volvemos a repetir, ¿ya?
Muy bien, espero me estén comprendiendo. Muy bien, entonces seguimos. De este gráfico que estamos viendo, podemos deducir también, luego podemos decir que en un tiempo transcurrido vamos a transcurrir una distancia determinada. Por ejemplo, en un tiempo de 1 segundo, 4 metros. En 2 segundos, 8 metros. En 3 segundos, 12 metros. En 10 segundos, 40 metros. Entonces, en tiempo elevado a la n va a ser la distancia elevada a la n. Es decir, un tiempo determinado para una distancia determinada. O una distancia determinada para un tiempo determinado. Por eso es que dicen que son directamente proporcionales. ¿Qué nos quiere decir directamente proporcional? Cuando ambos pueden trabajar de la misma forma. Y podemos empezar con cualquiera de ellos. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? Sí, maestro. ¿Alguna pregunta? Nada, excelente. Muy No. bien, me da gusto que están comprendiendo. Ahora veamos otra cosa más. Un automóvil en todo instante presenta una velocidad de 4 metros por segundo. Y al ser su trayectoria rectilínea, implica en la práctica que cada 1 segundo el automóvil avanza 4 metros hacia la derecha, es decir, hacia el oeste, ¿no? 4 metros hacia la derecha. Veamos, aquí tenemos ya, este auto es más moderno ya, ¿no? Este auto es ya de Kevin, ¿no? Muy bien, Kevin está manejando su autito y cada 1 segundo él va a avanzar 4 metros. Otro segundo más, 4 metros. Otro segundo más, 4 metros. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que el tiempo es directamente proporcional a la distancia o que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, 4 metros y 4 metros, 4 metros y 1 segundo cada espacio. Entonces, en el MRU, o movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida por el móvil es directamente proporcional al tiempo empleado. Por favor, eso debe estar en su cabeza. No lo saquen. El tiempo y la distancia son iguales. Juegan. Si recorrió 5 metros en 0.5 segundos, en 1 segundo será el doble. Y así va a ir subiendo, multiplicando por 2 prácticamente, ¿no? Muy bien. Ahora, resolvemos. Y aquí hay solo un ejercicio resuelto como para ayudarles. Aquí tenemos unos 4 y varios ejercicios más que ustedes me van a resolver como tarea domiciliaria, ¿ve? Muy bien. Empecemos. Dice... Un automóvil, a ver, leamos. Un automóvil con movimiento rectilíneo uniforme recorre 16 metros en 4 segundos. ¿A qué velocidad estará viajando dicho automóvil? Fácil. ¿A qué velocidad? Datos. El espacio que ha recorrido, 16 metros, porque aquí me dice. Luego, el tiempo que ha empleado, 4 segundos. La velocidad es lo que no sé. Entonces, como yo ya he visto aquí en el caso anterior, como me está preguntando a qué velocidad, entonces yo recorro mi fórmula, busco entre estas fórmulas cuál voy a aplicar y aplico la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque la segunda fórmula habla de la velocidad. Entonces yo voy a tener que aplicar esta fórmula, ¿bien? Entonces la velocidad es igual al espacio entre el tiempo. Ya, muy bien. La velocidad es igual al espacio entre el tiempo. Y coincidentemente, esa es la fórmula que yo voy a usar. Esta, la velocidad es igual al espacio entre el tiempo. ¿Ve? Recuerda que la fórmula que vamos a usar es esta. Entonces, reemplazamos los datos. La velocidad es igual al espacio que he recorrido, 16 metros, entre 4 segundos. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 4 metros por segundo. ¡Ojo! Importante la unidad. Nuevamente les recuerdo, si no ponen la unidad, la respuesta no va a valer. Me tienen que especificar que la unidad está puesta. Ahora, les recuerdo, y vamos a anotar, ¿ya? A ver, vamos a anotar. Chicos, a ver, recordemos, aquí vamos a escribir, recordando, 2 puntos, abajo, el espacio o la distancia se mide en metros, ojo, el tiempo se mide en segundos y sus variantes, por supuesto, ¿no?
Y la velocidad se mide entre metros, entre segundos. Esto no se vayan a olvidar. Nunca, nunca, nunca. Nunca se olviden de esto. Esto les va a salvar la vida, ¿ya? Muy bien. Excelente. Ahora sí, ya tenemos. Entonces, cuando me dice qué velocidad voy a aplicar, allá, la velocidad es en metros por segundo. Y yo tengo que poner metros por segundo, porque si no, no voy a saber. Algunos estudiantes me han puesto a todas sus respuestas metros por segundo, metros por segundo. El tiempo en metros por segundo, la distancia en metros por segundo. No, se han confundido. Por eso les recuerdo a ustedes también que están en el nivel avanzado y a ustedes facilito esto, ¿ya? Muy bien. Gerardo sale a trotar en las mañanas con movimiento rectilíneo uniforme. Siempre recorre una distancia de 600 metros demorando media hora en hacerlo. ¿Cuál es su velocidad? El ejercicio 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a resolver ahorita. Ya, chicos, para esto yo les voy a mandar esta sesión ahorita al grupo. Por favor, vamos a trabajar. Y para continuar,